Sí se ve, estás proyectando. Picadura de arañas. Con la exposición vamos a hablar sobre picadura de arañas, ¿no? Recordar que los accidentes, en general por animales ponzoñosos, van a ser producidos por la exposición a una mordedura, picadura o contacto, ¿no?, con las serpientes. Eh, y recordar, ¿no?, que las toxinas en el organismo van a provocar una serie de alteraciones fisiopatológicas que, como ya vimos en la parte de las serpientes, son variadas. Y bueno, que van a estar realmente íntimamente relacionadas al género del animal agresor. En este caso vamos a hablar sobre las picaduras de arañas. Siguiente, por favor. Ya. Primero, tenemos que conocer las acciones fisiopatológicas de los venenos para poder caracterizar o determinar, ¿no?, la sintomatología que se va a observar en las personas que van a sufrir este accidente. Por ejemplo, en el caso de los venenos de arañas, estas acciones fisiopatológicas se pueden clasificar en 5 grupos. Primero, proteolítico, coagulante y hemorrágico. Proteolítico y hemolítico. Proteolítico, neurotóxico, mionecrotóxico, neurotóxico y neurotóxico hemolítico. En el caso de las arañas, como podemos ver acá, está el género Loxoceles, que son los que tienen efecto proteolítico y hemolítico. El género Lycosa tiene efecto proteolítico. Los Latrodectus, Titus y la Foneutria van a ser neurotóxicos. Tenerlo esto en cuenta, ¿no? Y que la mayoría de las veces estos venenos van a entrar a la circulación por vía linfática. Es de este modo que cada uno de los componentes tóxicos van a provocar características o síntomas específicos propios de cada grupo. Y la absorción, ¿no?, de estos venenos coagulantes y proteolíticos van a ser más lentos, recordarlo. Los proteolíticos, como de Loxoceles y Lycosa, van a ser más lentos, mientras que los neurotóxicos, que vamos a ver del género Foneutria, Titus y Latrodectus, estos van a ser mucho más rápidos. Siguiente, por favor. Ahora, para conocer cómo es la fauna ponzoñosa en el Perú, más enfocada a los arácnidos, tenemos que básicamente tenemos cuatro géneros. Primero, el género Loxoceles, que podemos observar en la parte superior, la que es marroncita. Esta es que en específico la especie Loxoceles laeta, que es conocida como la araña casera o la araña violín. Esta va a estar ampliamente distribuida en todo el territorio nacional. Es la araña común que observamos en nuestras casas. Y bueno, hay que recordar su forma, ¿no?, que es primero su color específico, un color pardo, medio claro, con patitas largas y que no tiene el cuerpo muy grande, ¿no?, sino es un cuerpo pequeñito. El que le sigue es el género Latrodectus, con la especie Latrodectus mactans, que es conocida como la viuda negra, lucacha o huilca, que es la que podemos ver en la esquina superior derecha. Todos la conocemos, una viuda negra, una araña bien negra que tiene, bueno, la parte de atrás bien grande y con manchitas rojas, ¿no? Esta es netamente rural y se va a encontrar distribuida en las 3 regiones naturales. Existen zonas específicas, ¿no?, donde ya se conoce que existen hartas de estas arañitas, pero lo principal es que esta es rural. El que le sigue es el género Foneutria, que esta es la conocida como la araña de los plátanos o la araña del mercado de frutas. Es la que observamos abajo, que está entre las hojitas. Esa tiene, bueno, tres subespecies, ¿no?, que es la Foneutria fera, Foneutria reidi, Foneutria bolivianus. Se parecen todas mucho y son, como lo mencionan, arañas de fruta. La siguiente es del género Lycosa, que esta es conocida como la araña lobo, araña corredora o araña de jardín. Y las especies que hay acá en Perú son Lycosa raftoria y Lycosa erythrogenata. Es como la inferior, la que está como en concreto o en arena, y es más corpulenta obviamente, y se le conoce como la araña lobo. Siguiente, por favor. Ya, iniciando primero con el accidente loxocélico. Siguiente, por favor. No, regrésalo un ratito. Recordar, ¿no?, que es por el arácnido del género Loxoceles, que vimos que es la araña de caza. Y su veneno, como ya lo mencionamos, tiene acción proteolítica, necrosante, hemolítica y procoagulante. El cuadro clínico de este accidente va a presentar dos formas.
La principal, una manifestación cutánea, que es el loxocelismo cutáneo, que no es tan grave, y la otra, que es una forma generalizada, que es el loxocelismo cutáneo viscerohemolítico o sistémico. Ahora sí, siguiente, por favor. Para explicar el cuadro cutáneo, tenemos que verlo por así, en tres partes, ¿no? Como está en el cuadrito. Primero, se inicia con una sensación de lancetazo en el momento de la mordedura, ¿no? Es una mordedura dolorosa. Esta va a tener un dolor que a veces puede ser intenso, puede estar acompañado o no de prurito local, o en todo caso prurito generalizado, y obviamente la persona se va a sentir intranquila y puede llegar eso a afectarle y tener insomnio y demás, en caso que la mordedura sea nocturna. Lo que pasa es que después de 20 a 30 minutos, la zona donde recibió la picadura se va a tornar eritematosa, produciéndose un leve edema que también puede llegar hasta moderado y malestar general con fiebre que suele desaparecer entre las 24 a 48 horas. Se puede presentar una zona pálida con zonas violáceas equimóticas de bordes irregulares. Siguiente, porfa, dale un clic. En estas imágenes podemos observar, especialmente en la imagen D, esto que trato de describirles, las zonas violáceas equimóticas con bordes irregulares, que de fondo tienen una zona pálida. Y bueno, en la imagen B podemos ver, ¿no?, cómo desde la A hasta la D, cómo va evolucionando la picadura. Continuando con el cuadro cutáneo, al cabo de 2 días aproximadamente, aparecen flictenas con contenido serosanguinolento. Estas posteriormente van a reabsorberse y van a dejar una costra negra, ¿no?, que es como una escara, literalmente como una escara, una parte necrótica muerta negra que está bordeada de tejido aún vivo. Dale un siguiente, por favor, para poder ver la imagen. En esta forma es como las flictenas se reabsorben y van a quedar con el centro seco y negro. Incluso acá no está tan negro, hay otros que tienden a ser más oscuros. Y bueno, esta escara puede infectarse, dejar una lesión ulcerada que va a tardar semanas o meses en cicatrizar. Siguiente, por favor. Ahora, ese era el cuadro leve, por así decirlo, que era el cuadro cutáneo. En cambio, el cuadro grave es cuando ya tiene contenido visceral más, ¿no? Es cuadro cutáneo visceral. En este, además de las manifestaciones ya señaladas previamente, van a tener precozmente un malestar general, va a haber anemia por el efecto que tiene el mismo veneno, va a presentarse náuseas, vómitos, cefalea, hipertermia, sudoración profusa, ictericia por la destrucción de los glóbulos rojos, ¿no?, y el compromiso del sistema nervioso central, que es importante. Ahora, antes de que esta lesión cutánea alcance su completa evolución, en estos casos, que es el caso visceral, puede producirse la muerte entre las 48 a 96 horas por las complicaciones debidas a todo lo ya mencionado en el primer cuadrito, ¿no?, a todo ese malestar general que hace realmente expresa que ya está habiendo una insuficiencia renal aguda, o que puede haber acidosis metabólica o algún trastorno hidroelectrolítico o sepsis. Ahora, la intensidad del cuadro va a estar supeditada, ¿no?, a varios factores que van a jugar un rol importante, como ya vimos, ¿no? La edad de la persona, súper importante, el estado de salud previo al accidente, obviamente no va a ser igual que alguien completamente sano sea picado que alguien que ya tenga varias enfermedades de por medio. Factores genéticos, también la presencia de estas lesiones cutáneas o que las mordeduras sean en tórax y abdomen, que eso es más peligroso que si es en, no sé, zonas más distales como los dedos. Y por supuesto la cantidad de veneno inoculado. La letalidad va a depender del diagnóstico precoz y del manejo adecuado, y sobre todo, en este caso del cuadro cutáneo visceral, el manejo de las complicaciones, que vimos que van a darse, ¿no?, precozmente varias complicaciones. Siguiente, por favor. Ahora, el diagnóstico diferencial de todo esto, ¿qué podemos tener? Confundirlo, ¿no?, con infecciones de la piel que van a producir celulitis, linfangitis, esos causados, ¿no?, por estreptos o estafilos. Carbunco cutáneo, vasculitis y traumas o golpes, pero obviamente si la persona dice que ha sentido una picadura porque la picadura es dolorosa,
es diagnóstico directo, ¿no? Más bien lo difícil en estos casos es tratar de reconocer o que la persona que ha sufrido el accidente trate de ver cómo haya sido la araña que le ha picado, que bueno, ya vamos a poco ir diferenciándolas, ¿no? Siguiente, por favor. En estos casos del loxocelismo va a haber dos formas, por así decirlo, ¿no? El envenenamiento leve, perdón, y el envenenamiento severo. Si después de 24 horas la lesión se limita a una lesión violácea, equimótica y una pequeña necrosis local, como vimos en el loxocelismo cutáneo, y si es que después de 72 horas el paciente no presenta ni hematuria, ni hemoglobinúria, ni anemia o disminución del volumen urinario. Ese sería un envenenamiento leve, así que no habría mayor complicación. En caso contrario, si es que es un envenenamiento severo, esto sucede cuando la lesión equimótica es más extensa. Se van a presentar más flistenas hemorrágicas y el paciente va a presentar hematuria, hemoglobinuria, anemia, lo que vimos, las complicaciones iniciales que se dan rápidamente cuando es un cuadro cutáneo visceral. Y la muerte en estos casos ocurre, como ya lo mencionamos también, por insuficiencia renal aguda. Siguiente, por favor. Ahora, respecto al accidente latrodéctico, recordemos que es por la viuda negra, ¿no? Ahí tenemos unas fotitos de cómo son. Y este es ocasionado por las arañas del género Latrodectus, que poseen acción neurotóxica y actúan especialmente en el sistema neurovegetativo. Siguiente, por favor. Ya, la sintomatología va a iniciar con una sensación de ardor punzante. Esta es otra picadura que es dolorosa, se nota. Por lo general no va a haber una lesión local porque es una picadura limpia y rápida al parecer. Y en ocasiones se va a presentar como una manchita rojita casi invisible. Siguiente. Después de 20 minutos, recién va a aparecer el dolor local. No es inmediato el dolor como en la anterior, ¿no? Como en la Loxoxeles, sino acá con la Trodectus es dentro de un ratito, dentro de unos 20 minutos aproximadamente. Lo que va a generar esa sensación es que, ¿no? Obviamente el paciente va a entrar con angustia, temor, al sentir que ese dolor va a aumentar, va a incluso quemar y se va a irradiar a todo el cuerpo. Eso va a acentuarse a nivel de la cintura y las extremidades, así que ello es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Se van a producir contracciones musculares y las paredes abdominales y torácicas se van a poner rígidas. Siguiente. Luego de toda esa situación, se van a producir sudores profusos, cialorrea, lagrimeo, exageración de los reflejos osteotendinosos y movimientos respiratorios que van a ser seguidos de taquicardia, después de bradicardia, y eso va a conllevar a veces a arritmias cardíacas. Puede generar hipertensión arterial, parálisis vesical e intestinal, con disminución del volumen urinario. Como vimos, todo esto se explica porque la acción neurotóxica que tiene el veneno de esta araña actúa a nivel neurovegetativo, así que tendría sentido que se exprese de esa manera en el paciente. Siguiente, por favor. Ahora, el cuadro clínico va a experimentar exacerbaciones y atenuaciones sucesivas. Estas van a ir disminuyendo y aumentando la intensidad de la crisis hasta desaparecer, ¿no? En la convalecencia. Generalmente todos estos síntomas van a ser agudos, duran, como lo vemos ahí, 48 a 72 horas, no es mucho, y después de ese tiempo van a disminuir los dolores, las contracciones, las mialgias, todo. El problema es que, bueno, no el problema, lo bueno es que la mayoría de estos accidentes van a tener buen pronóstico, pero los cuadros severos se van a dar en los extremos de la vida, en niños y en ancianos. La letalidad, a pesar de todo lo que consideramos que, bueno, siempre, al menos siempre tuve en conocimiento de que la viuda negra es bien peligrosa y todo ello, pero como podemos ver su letalidad no es tan frecuente. Pero si llegase a ocurrir va a darse por insuficiencia respiratoria y bueno, las complicaciones que pueden darse en relación a ello, ¿no? Edema pulmonar o una neuropatía periférica. En estos casos, el diagnóstico diferencial, ¿con qué lo pueden ver? Con una intoxicación alimentaria, un abdomen agudo, neumonía, mordedura o picadura de otros animales ponzoñosos y cólico renal.
pero como ya lo vimos, el tipo de picadura, ese ratito duele y si después de unos 20 minutos empieza a doler más, luego que ese dolor sea quemante y luego se irradie y se localice posteriormente en la zona de la cintura y las extremidades, ya nos da una idea de que pudo haber sido una picadura de viuda negra, ¿no? Siguiente, por favor. Igual que en la anterior, un envenenamiento leve cuando hay dolor local que va a ser moderado y la sudoración que no va a progresar, ¿no? En cambio, es severo cuando el dolor es intenso, presenta hipotermia, perdón, sudoración, hipertensión arterial severa, contracciones musculares, como vimos, insuficiencia respiratoria e incluso arritmias, ¿no? Que eso nos puede guiar también el hecho de que primero inicia con bradicardia, luego con taquicardia y entre el uno y el otro termina teniendo una arritmia. Y el riesgo de muerte en estos casos sí es a las 24 horas. Siguiente, por favor. Ahora el tercer tipo de araña que hay en nuestro territorio, la Foneutria, que al igual que otros arácnidos van a poseer acción neurotóxica y parcialmente cardiotóxica. Como vemos, la sintomatología va a iniciar con un dolor intenso en el lugar de la mordedura, que se va a irradiar por todo el miembro afectado, desde proximal hacia distal, ¿no? Y estas manifestaciones que va a presentar acompañadas al dolor van a ser edema, eritema, parestesia y sudor, pero estos localizados en el lugar de la picadura, donde a veces se puede visualizar las marcas de los dos puntos de inoculación, porque como podemos observar en la imagen, tiene colmillos bien grandes, ¿no? O sea, es un animal un poco más grande que sí te puede dejar ahí bien marcado el punto de inoculación. Ahora, cuando el dolor es muy intenso, la temperatura va a bajar y va a presentar taquicardia, hipertensión moderada y sudor. Va a haber algunos casos en los que se van a presentar dolores epigástricos y abdominales, estos acompañados de vómitos y caída de los párpados. Esta caída de los párpados obviamente va a generar una deficiencia de la acomodación visual, pero estos síntomas van a disminuir entre 14 y 20 horas, no pasa de un día. Ahora, los casos graves son raros y se van a presentar en niños más que nada. En ellos la sintomatología ya es casi la misma, ¿no? Solo que van a presentar sudoración profusa, cialorrea, vómitos frecuentes, diarrea, priapismo, hipertonía muscular, hipotensión arterial, choque y edema pulmonar agudo. Siguiente, por favor. Bueno, lo que vimos ahí lo que sucede a veces cuando hay la picadura de esta serpiente del priapismo, pues vemos, ¿no? Como hay medios que lo ponen como una noticia ese hecho, pero en realidad es full desinformación que, bueno, puede llevar a que gente tonta, ¿no? Pueda hacerse picar por estas arañas sin saber que realmente corren riesgo mortal. Siguiente, por favor. Ahora, en caso de la licosa, que es el último, la araña lobo, que esta es la más grande de todas y es más, tiene cierto parentesco a las tarántulas, ¿no? Esta va a ser, tiene un veneno con acción moderadamente proteolítica y necrosante. Ahora, en el momento de la mordedura no va a haber dolor y esta mordedura es de poca intensidad. Raramente se va a presentar edema y esto es más común en las personas alérgicas. 24 horas después de la picadura va a aparecer una región violácea con edema. Puede como que no haya eritema y flictenas, pero estas van a ser no hemorrágicas. En el paso de 2 a 3 semanas, esa región violácea se necrosa superficialmente y bueno, básicamente ahí queda. No hay síntomas generales y en ningún caso se han reportado casos letales. Solo que obviamente no es una mordedura un tanto dolorosa. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo atendemos o cómo actuamos en una atención inmediata, ¿no? Eh, Primero hay que considerar que todos estos accidentes deben de ser tratados como una emergencia.
siempre hay que tenerlos en cuenta como una emergencia. Lo esencial, tranquilizar al paciente. Como vimos, también puede pasar a cualquier edad, ¿no? Puede ser un niño, un anciano, un adulto. Tranquilizarlos, calmarles, decirles que eviten el movimiento general, que obviamente no hagan ejercicio porque hay personas que los llevan corriendo al centro de salud y no, que estén tranquilos. Observar, ¿no? el miembro comprometido en particular y que eviten el movimiento. Ahora, el punto clave es capturar e identificar las características del arácnido agresor, bueno, de ser posible, ¿no? Acá en la imagen de la derecha vemos a Loxósceles, que es la araña violinista, la araña de casa, la común, la primera de la que hablamos. Esta tiene características específicas, como por ejemplo podemos observar su opistoma, que es su cola, va a ser alargada, que no va a tener patrón de coloración evidente, va a tener espineretas, que son como las hilanderas que tiene ahí atrás, que no son visibles, y su color, ¿no? Su color todos lo reconocemos, alguna vez habremos visto una de estas arañas en casa, que son color pardo, marrón más o menos. Sus patas son largas, no van a tener espinas y tampoco patrón de coloración. Eh, bueno, un detalle que tienen en la parte de la cabeza es que tiene una forma de violín en el prosoma. En realidad yo no le encuentro la forma, pero bueno, es lo que menciona. Y que tiene 3 pares de ojos, que van así de dos en dos en dos hacia arriba. Y claro, ¿no? Esta araña tiene hábitos nocturnos, no es regular que teja telarañas, más se ve escondida en las esquinas, en sitios oscuros que no tengan mucho tránsito, pongámosle detrás de unos muebles que están ahí buen tiempo sin ser movidos, sin ser limpiados, ahí pueden estar este tipo de arañas. Ahora, continuando, si es que conocemos que el arácnido agresor es del género Loxosceles, la araña de casa, se recomienda la aplicación de suero antiloxoscélico específico. Esto sí tiene que ser dentro de las primeras 24 horas o apenas sea conocido este hecho. Ahora también tenemos que conocer que de tratarse de una mordedura de Loxosceles, administrar líquidos por vía oral es importante. Y bueno, darle tratamiento de soporte, ¿no? Analgésicos para el dolor, porque vimos que el dolor es fuerte en este caso. Lo siguiente, transportar al paciente lo más pronto posible al centro de salud más cercano y que este centro de salud asegurarnos, ¿no? Que en ese centro de salud existe el suero antiarácnido específico. Siguiente, por favor. En cuanto a la atención al paciente en el mismo establecimiento de salud, como ya lo vimos, determinar la mordedura, si es que este pertenece al Loxosceles, Latrodectus u otro. Principalmente van a ser estos dos, así que no hay problema. La rápida evaluación clínico-laboratorial, que es importante, hacer miccionar al paciente para con eso evaluar si es que está teniendo alguna complicación renal, porque como vimos es de las primeras complicaciones que se dan, sea loxocélico visceral cutáneo o sea por picadura de viuda negra, ¿no? Evaluar presión arterial importante, ritmo, frecuencia cardíaca, estar al tanto del paciente, ¿no? Mantenerlo en observación durante 12 a 24 horas. Lo siguiente, hidratar al paciente hasta alcalinizar la orina, menciona la guía, así que hay que hidratarlo mucho. Aplicar el suero antiarácnido específico contra la especie agresora, como ya vimos, antes de las 24 horas o apenas notificó el hecho. Si es que ya cuando lo trasladaron al centro de salud ya le aplicaron el suero antiarácnido, perfecto, qué mejor. Y bueno, siguiente, después continuar, ¿no? Con la evolución, las complicaciones sistémicas, tratar las complicaciones que se puedan presentar en el paciente y en caso que ya no se pueda manejar en el centro de salud al que fue trasladado, obviamente ser referido a un centro de mayor complejidad. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la atención del paciente hospitalizado, o bueno, la atención definitiva, primero, recordar que el paciente va a tener que ser hospitalizado para recibir una mejor atención y y observación, ¿no? Del compromiso sistémico que pueda estar teniendo.
Y eso obviamente va a depender del cuadro tóxico en el que se encuentre. En caso que se trate de un accidente loxocélico, hay que determinar si es un síndrome cutáneo o visceral. En caso de presentarse signos de insuficiencia renal aguda e hipercatabolia, se procede a diálisis precoz. La anemia, que puede darse progresiva y bueno, a veces llegar a ser severa, se controla con transfusiones sanguíneas. Por el otro lado, si es que no tiene hemoglobinuria, no tiene hematuria o retención nitrogenada, sí significa que en este caso ya no es un loxocelismo visceral, sino que es solo cutáneo. Y como vimos, en este pasada bueno, no es tan grave, ¿no? No es tan severo. Pasadas las 24 horas que no haya compromiso sistémico, se les recomienda aplicar Dapsona, 100 miligramos por día, 5 a 7 días en adultos mayores de 12 años. Y en niños la dosis es 1 miligramo por kilogramo. Esto es según la guía del MINSA de tratamiento de enfermedades, accidentes por picaduras y así. Y nos menciona, ¿no?, que a mayor dosis de Dapsona puede haber metahemoglobinemia. O sea que el paciente puede presentar labios morados, agitación, disnea. Y en esos casos se tiene que suspender dicha terapia. Pero como ya vimos, en niños tenemos 1 miligramo por kilogramo, así que no siempre puede haber esa complicación, ¿no? Ahora, en caso que haya erupción dérmica, como se mencionó que puede haber prurito local o generalizado, se recomienda dar antihistamínicos. Los antibióticos se van a dar cuando exista signos de infección, ¿no? Y en ese caso recomiendan usar clindamicina. Ahora, los corticoides se recomiendan solo en caso del oxocelismo cutáneo de cara, cuando la picadura haya sido en la cara. Y bueno, en caso de que se produzca una úlcera, como vimos en la etapa final del oxocelismo cutáneo, se extrae los tejidos necróticos y se usa azúcar tópica para el tratamiento de esta. Va a haber casos en los que las lesiones van a ser muy extensas, ahí recién se recomienda la cirugía reparadora. Siguiente. Recordar que, bueno, no hay problema, no hay problema. En el caso que sea el otro tipo de araña, ¿no?, la viuda negra, que es la Trodectus, es necesario determinar el grado de severidad que sea, ¿no? Determinar si es que es un envenenamiento leve o severo. Esto cómo hacemos descartando el compromiso cardiovascular, especialmente las arritmias y la crisis hipertensiva que vimos que puede darse. En caso que no se cuente con el suero antilatrodéctico, lo que se sugiere, porque no es usual que haya este suero, lo que se sugiere es hidratación endovenosa, del paciente y, bueno, monitorización cardíaca continua. En caso, se puede aplicar gluconato de calcio, bien venosa o diazepam como relajante muscular, pero eso tiene que estar bien cuidado, hay que tener mucho cuidado con ello. Así como el uso de antiarrítmicos, nifedipino, antihipertensivos o neostigmina, si es que el caso lo amerita, ¿no? Eso ya es un manejo más específico en base a las complicaciones que pueda presentar el paciente. En cuenta lo de la derecha, ¿no?, como una nota, recordar mantener al paciente hidratado, evaluarlo permanentemente en caso de que presente una arritmia, corregirla, electrocardiogramas seriados, o bueno, si se le puede poner un mapa, ¿no?, un monitor electrocardiográfico que constantemente esté revisando eso, que mejor. Ahora, el gluconato de calcio se tiene que repetir cada 30 minutos si es que no hay buena respuesta con la primera dosis. Esto hasta llegar de 2 a 3 dosis. De lo contrario, se usa neostigmina, ¿no?, en forma de metilsulfato endovenoso, 0,5 a 1 miligramo cada 8 horas hasta la cura definitiva. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a los exámenes auxiliares que debemos de tomar a un paciente que venga con picadura de araña, esencial la tipificación del grupo sanguíneo y factor RH. En todos los casos se tiene que realizar eso, porque como vimos, a veces se les tiene que realizar transfusiones, así que es importante. Bueno, en caso del oxocelismo, en sangre se pide hematocrito, urea y creatinina para revisar la función renal.
En orina se busca hemoglobinuria y hematuria. Esto se puede realizar con simples cintas reactivas, ¿no? Electrocardiograma, manteniéndolo monitorizado, claro, y según la evolución y lo que vaya pasando con nuestro paciente, vamos a solicitar, ¿no?, bilirrubina, transaminasas, AGA y electrolitos y otras pruebas, ¿no?, de función renal o perfil de coagulación, siempre y cuando lo amerite. Ahora, en caso del atrodestismo, hemograma, en el que tenemos que buscar la presencia de leucocitosis y neutrofilia que nos van a indicar quizás un agravamiento del caso. Pruebas bioquímicas para ver si es que tiene hiperglicemia o la urea aumentada. En la orina, obviamente lo mismo, descartar daño renal mediante albuminuria, hematuria, leucocituria, cilindruria. Y en el atrodestismo, como vimos, sí tenemos que mantener el paciente con electrocardiograma constante, bien monitorizado, porque tiene efecto cardiotóxico, no lo olvidemos. Claro que no es 100%, pero tiene relativo efecto cardiotóxico. Siguiente, por favor. Bueno, el tercer tipo de araña es la foneutria. La foneutria, que esta era la que vimos, ¿no? La de la fruta. Va a haber tratamiento sintomático y tratamiento específico. El tratamiento sintomático va a ser una infiltración anestésica local o troncular con lidocaína al 2% sin epinefrina, 2 a 4 mililitros en adulto y 1 a 2 mililitros en niño. Bueno, habiendo recurrencia del dolor y en caso de ser necesario, se repite esta infiltración en general con intervalos de 60 a 90 minutos. ¿Esto por qué? Porque como vimos en Foneutria es la que tiene como colmillos grandes, así que es dolorosa la mordedura. Y bueno, en caso de que se repitan más de 2 infiltraciones y no exista depresión del sistema nervioso central, se recomienda el uso cuidadoso de meperidina, 1 a 2 miligramos por kilo vía intramuscular en niños y 50 a 100 miligramos intramuscular en adultos. En caso contrario, se puede utilizar analgésicos como la dipirona, aunque bueno, sabemos que la dipirona no es la mejor, pero es lo que dice la guía. Otras medidas van a incluir la aplicación de compresas calientes en el área afectada, siempre tratando de disminuir el dolor, ¿no? Tratar de buscar un efecto analgésico. En cuanto al tratamiento específico, la sueroterapia va a estar indicada en los casos de manifestaciones sistémicas en niños. Como vimos, en niños es donde se agrava este tipo de picaduras. Y bueno, en situaciones en las que el paciente debe ser internado, ¿no?, para un mejor control general de los signos vitales, de los parámetros hemodinámicos, si es que requiere tratamiento de soporte, porque en el Perú no se produce el suero específico contra foneutria, así que el manejo va a tener que ser de esa manera. Y el último tipo de araña que vimos, que era licosa, no resulta ser un problema de salud pública porque el tratamiento es solo sintomático. Como vimos, no hay reportes de casos letales en accidente por picadura de licosa. Siguiente, por favor. Bueno, estos son puntos ya más específicos y directos a cosas que debemos de saber. El tratamiento complementario para todo tipo de picaduras es antihistamínicos, analgésicos, sedantes, por vía oral o inyectables según la gravedad del accidente. El tratamiento específico, como ya lo vimos, deben de ser tratados con los sueros. Estos sueros van a ser sueros hiperinmunes, específicos, antiarácnidos, acorde a la especie, ¿no? Si es que es Loxóceles o si es que es, el viuda negra, ¿no? Y el género del artrópodo agresor para saber cuál es, ¿no? El suero antiarácnido, ¿cómo se elabora? Este se va a elaborar a partir del plasma que va a proceder de un equino que va a estar hiperinmunizado y este es un extracto, ¿no?, glandular de las arañas venenosas. Así que, bueno, el criterio de sensibilidad a veces se puede aplicar y no, pero como vimos, preferentemente es que reciban el suero específico antes de las 24 horas o si es posible, ni bien ha sido ni bien se dio el accidente, ¿no?, lo más pronto posible. Bueno, en cuanto a los tipos de suero antiarácnido, acá en Perú solo se produce el suero antiloxóceles y es distribuido, ¿no?, de manera gratuita y producido por el Instituto Nacional de Salud.
La vía de administración es por vía endovenosa, con lentitud entre 30 a 60 minutos, diluido en 500 mililitros de cloruro de sodio al 0,9% o en dextrosa al 5%, y observándose al paciente, ¿no? Esto, bueno, 100 a 200 mililitros en el caso que se trate de pacientes pediátricos. En adultos la dosis, cada ampolla viene de 5 centímetros cúbicos, así que en adultos es 2 ampollas, un total de 10 centímetros cúbicos. Y en niños solo una ampollita de 5 centímetros cúbicos. La presentación, bueno, como ya lo mencioné, frascos de 5 mililitros en forma líquida. Y la conservación es en refrigeración de 4 a 8 grados centígrados. Siguiente, por favor. Y estas ya son recomendaciones generales. Gloxópseles, la araña de casa, como ya vimos, sabiendo dónde se encuentra y sus características, pues se recomienda limpieza constante de los rincones oscuros, habitaciones antiguas también, remoción de trastos viejos, ropa, demás, ¿no? Siempre darle una limpiadita porque esas arañas, como lo mencionamos, no son de las que tejen telarañas ni nada. Esas son las que se esconden en esquinitas, lugares oscuros, alejados, que no tengan constante paso de la gente. Ahora, sacudir la ropa antes de ponérsela si es que esta ha sido colgada en la pared o guardada mucho tiempo. En caso de niños, y esto es importante, es tener cuidado, ¿no? Cuando los niños estén jugando con sus juguetes o cuando tengan juegos diurnos, revisar que no estén ahí viéndose a lugares que puedan estar poco limpiados, básicamente, porque si se limpia constantemente no va a haber esta araña. Lo siguiente, el latrodectismo, que es de la araña viuda negra, que esta es más de zonas rurales. Tener en cuidado al mover troncos, piedras o en faenas, ¿no? Dar a conocer, eso sí, a la comunidad sobre los lugares de abundante población de Latrodectus mactans. Como les mencioné quizás al inicio, estas están ampliamente distribuidas por todo el territorio nacional en las zonas rurales, pero se sabe lugares específicos en los que obviamente hay más. Así que siempre, o sea, la gente de la población cercana tiene que tener cuidado y al menos advertir, ¿no? O de algún modo hacer conocer a la población que esa parte hay ese tipo de arañas, así que tengan cuidado. Bueno, y usar ropa de protección, botas, camisa manga larga, revisar la ropa y los calzados antes de usarlos, y acá recomiendan el empleo de insecticidas de acción residual en áreas cultivadas. Siguiente, por favor. Doctor, voy a continuar con la exposición y esta parte trata sobre la picadura del alacrán y del escorpión. Entonces, hay dos especies bastante importantes en lo que es el escorpión, es el Adrodoides lunatus, que viven sobre todo en la costa, y el Titus sp en la selva. Primero, decir que los escorpiones están dentro de lo que son los artrópodos de la clase de los arácnidos, igual que los demás, que las arañas. No se van a distinguir fácilmente los insectos, porque los escorpiones van a presentar dos segmentos corporales, el S3, ¿no? Que es característico de los insectos. Además van a presentar 8 patas en vez de 6, y van a tener un abdomen segmentado que va a terminar en una cola, que es donde se encuentra el aguijón que presenta que contiene veneno, ¿no? Y en la parte anterior va a presentar 2 pinzas. Entonces, existen dos especies, como se ve acá, la Adruroides y el Titus, ¿no? El cuadro clínico va a ser producido, al igual que en los arácnidos, que en las arañas, por un veneno de naturaleza proteínica con efectos neurotóxicos, ¿no? Y los síntomas van a ser locales y dolorosos, van a producirse generalmente en el punto donde va a picar el escorpión. Va a ser un punto bastante doloroso de la palpación y va a presentar cierto edema y a veces equimosis. Los cuadros generalmente no son tan graves, van a depender sobre todo de lo que es el antecedente de alergia de las personas y de la edad, ¿no? Si es un niño, el cuadro va a ser más grave. Acá se ve justamente en la figurita, la Adruroides en la parte superior y el Titus en la parte inferior, y se diferencian también ambos, ¿no? En la coloración del abdomen, son más oscuro en lo que es el escorpión venenoso. Siguiente, por favor.
Entonces acá es necesario hacer una diferenciación entre las dos especies de alacrán, en los alacranes, entre las especies venenosas y no venenosas, y vamos a ver que el venenoso es el Titus y el no venenoso es el Botrurus, ¿no? Y vamos a ver las diferencias entre ellas, ¿no? Por ejemplo, las pinzas de las especies venenosas son alargadas, son más delgadas, en cambio en la no venenosa son cortas y anchas, ¿no? El abdomen de las especies venenosas son de color amarillo o marrón claro, en cambio en la no venenosa va a ser de color marrón, oscuro o negro. El aguijón del alacrán no venenoso va a ser un simple aguijón en la cola, en cambio en el alacrán venenoso, el aguijón va a ser doble a veces, es una cola más larga, y sobre todo la parte que más nos va a ayudar a distinguir a la especie venenosa y no venenosa va a ser el abdomen, ¿no? Que presenta manchas marrones claras, ¿no? Eso nos va a ayudar a distinguir ante qué especie nos hemos encontrado, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, acá tengo unas figuras de lo que es el Titus edruroides, y el Titus y el edruroides, algunas figuritas en las que justamente se distinguen las características que hemos presentado al principio, y cabe decir que, estas especies de alacranes se presentan tanto en Ecuador y en toda la región sudamericana. Por ejemplo, en la figurita A vemos al Titus, una especie de Titus. En la figura C vemos eh, también, no, en la figura B vemos también un Titus bolivianus. Va diferenciándose de acuerdo a la región, no solamente en algunas características, sobre todo en la coloración y en el tamaño, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, las manifestaciones clínicas van a ser similares a las de los arácnidos. Entonces, en la región donde el paciente ha sido picado, se ha presentado dolor y eritema. Se van a presentar también placas violáceas que van a desaparecer en 4 a 6 días luego de la picadura. Y los síntomas generales del paciente, y esto va a depender, ¿no? de la edad del paciente. Generalmente los síntomas van a ser más graves en niños y además en pacientes que presenten antecedentes de ser alérgicos, ¿no? Mientras más antecedentes de alergia presente el paciente, sus síntomas van a ser más graves, ¿no? Ahora, los síntomas generales que pueden presentar son fiebre, prurito, rinorrea, epífora, cialorrea, diaforesis, ¿no? Sudoración. En casos graves va a haber espasmos musculares, convulsiones, disfagia, disatria, edema glótico, hipersecreción bronquial, ¿no? En estadio grave, que no es tan frecuente, la acción central del neurotóxico de veneno va a producir hipertensión arterial, edema pulmonar agudo, falla circulatoria aguda, ¿no? Incluso se van a manifestar alteraciones, bueno, se van a presentar estas alteraciones debido a la liberación elevada de catecolaminas porque el veneno del escorpión es neurotóxica, ¿no? Entonces va a producir una alteración entre el sistema simpático y parasimpático, entonces se va a producir una hipertensión arterial, arritmias, ¿no? Por eso es que incluso se van a presentar en el paciente alteraciones en el EKG que van a ser evidenciables, ¿no? Siguiente, por favor. En el tratamiento, generalmente los cuadros por picadura de escorpión no son muy graves, entonces, y se pide solamente realizar un tratamiento sintomático o de soporte, y se trata solamente de cubrir el dolor, ¿no? Con lidocaína en el lugar en el que está doliendo, ¿no? Y metamizol para los síntomas generales como es fiebre, dolor, y también se van a tratar de corregir si es que hay alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Con suero fisiológico. El tratamiento específico va a ser el suero antiescorpiónico, pero cuando ya es después de 12 horas ya pierde sentido, ¿no? El administrar el suero antiescorpiónico, porque además tampoco no se cuenta en el Perú con este suero, ¿no? Y además porque generalmente casi no se usa. Siguiente, por favor. Este es un esquema donde se ve más o menos cómo se debe proceder ante la picadura de un alacrán, entonces, o un escorpión. Entonces, primero se verifica, no en un paciente pediátrico, el lugar de la picadura, luego se evalúa el cuadro clínico, vemos esos síntomas generales y locales, dentro de los locales vemos el dolor en el lugar de la picadura, ¿no? El niño está llorando, ¿no?
Si es que el cuadro es leve, entonces se le hace una observación de 4 horas. Si es que no modifica el cuadro, se mantiene estable, entonces solo se realiza un tratamiento sintomático, se puede aplicar hielo en la zona de la picadura, ¿no? Y se le da el alta. Pero si el cuadro agrava, entonces, ¿cómo se agrava? Con síntomas generales como vómitos, palidez, sudoración, aumento de secreciones como cialorrea, rianorrea, broncorrea, alteración de la frecuencia cardíaca, que hemos visto que es lo que produce, ¿no? El veneno neurotóxico del escorpión va a producir alteración de la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, vamos a tener que tratarlos, ¿no? Con benzodiazepinas, vamos a tener que realizar exámenes laboratoriales de lo que es glicemia, milasemia, vamos a tener que usar sueros con solución fisiológica y cloro de potasio para evaluarlas, para proteger de las arritmias, ¿no? Y sobre todo, si es que el cuadro es bastante grave, vamos a tener que usar el suero antiescorpiónico, ¿no? Y también va a ser muy necesario identificar al alacrán. Por eso es que cuando una persona es picada, habría que tratar de buscar al espécimen y llevarlo en un frasco con alcohol, ¿no? Para tratar de ver más o menos este, para poder predecir el cuadro, ¿no? El cuadro en el paciente. Siguiente, por favor. Y eso sería todo, doctora. Muchas gracias. Ya, muy bien, jóvenes. Bueno, recalcarles, debemos de conocer con, no es tan frecuente en nuestra ciudad, ¿no? Pero acuérdense que ustedes van a ir a zonas de serums. Yo hasta ahora tengo alumnos que ahora ya son médicos, están haciendo serums. Hay una de ellas que está en Iquitos. Y hace poco me ha escrito que ha tenido un caso de una mordedura, ¿no? De la jergona. Entonces, ¿qué hacer nosotros frente a una mordedura de jergón? ¿A qué especie pertenece? ¿O qué especie es? ¿Qué dijo su compañero? Y en el Cusco obviamente habrá pues en Quillabamba, en Patria, Pilcopata hay, también zonas de serums, en serio. ¿A qué especie pertenece? La jergona. Doctora, la jergona pertenece a los botrops. Al botros, ¿no? ¿Y cuál es la característica en cuanto al veneno del botros? ¿Cuáles? Están en los cuadros que nos han mostrado los expositores. ¿Mm? Ponme tus diapositivas para que tus compañeros se acuerden, habrán estado con el partido. No han atendido bien la clase. Doctora, ahora sí me escucha. No sé qué está pasando con mi laptop. Estoy tratando de proyectar y creo que no se ve. A ver, otra vez intento. Ya, pero ¿qué contiene? Ya. Bueno, el Botrops Han de tiene recordar. acciones proteolítica, coagulante, vasculotóxica y tóxica también. A ver. Ya. Miren, yo les cuento una historia que a mí me pasó. Ya, termino mis serums y me voy a trabajar a Patria, ¿no? Entonces, entusiasta porque era mi primer trabajo, ¿sí? Y Patria es ceja de selva, es en la ruta antes de Pilcopata. Pon nomás las diapositivas, Sherali. Y nosotros descansábamos pues desde qué hora, de 1 a 3 era nuestra hora de almuerzo, ¿no? Y en ese tiempo aprovechábamos a ducharnos, ¿no? En la mañana nos duchábamos, a mediodía nos duchábamos y en mi centro o en mi establecimiento todas éramos mujeres. Yo era la jefe de guardia, responsable de mi establecimiento, enfermera, obstetriz y 2 personales técnicos. ¿Sí? Entonces, luego de ducharnos en nuestra cama, todos echados, descansando con la calor inmensa que hacía, ¿no? Almorzábamos muy rápido y luego a descansar. Y ahora que estoy descansando, viene pues un joven gritando, ¿no? De que auxilio, ¿no? Es una emergencia, todo un escándalo en nuestro establecimiento.
Y salgo yo, ¿no? Y salgo y era un joven de, ¿cuántos? 21, 22 años. ¿Qué te ha pasado, no? Me ha mordido la jergona. La jergona, y yo, ¿qué es eso? No? ¿Qué es la jergona? Mi amor, ¿qué es la jergona? Una serpiente, me dices, una serpiente. ¿Cuándo te ha mordido? Hace una hora en el monte, me dice, ¿no? En el monte, y, y me he venido rápido, me he venido corriendo, así. ¿Y dónde está la serpiente para ver si es venenosa o no? No, si es venenosa, la he matado, nos dice, pues, ¿no? ¿Y dónde te ha mordido? Sí. Acá en mi pie, en el dorso del pie, ¿no? Ahí estaban sus dos dientes de la jergona, ¿no? La huella de sus dientes. Y yo no sabía, pues, qué hacer, chicos, ¿no? Y ahora, o sea, la licenciada que tenía más tiempo, y le digo, licen, ¿y qué hacemos en estos casos? Le digo, porque yo no he visto mordeduras, le digo, ¿no? Ni siquiera en la universidad habíamos tocado, ¿no? Sí lo hemos tocado muy superficialmente, no me acordaba. Me dice, doctora, tenemos que usar, pues, el suero, me dice. ¿El suero? ¿Y cómo se usa ese suero? Póngale, pues. Y buscamos, ¿no? En nuestro refrigerador, y teníamos solamente dos viales del suero. Sí, y le digo, ¿y cómo se pone esto? No sé. ¿Y usted no sabe? Así, no. A leer por la posología. Entonces, estos viales, ¿cómo lo obtienen? Cherali, ¿cómo lo obtienen los viales? ¿De dónde obtienen este Doctora, suero? lo obtienen de lo que es el suero de No. caballos inmunizados. Así es, hacen morder a los caballos con estas serpientes y el caballo produce, pues, sus antígenos, sus anticuerpos, ¿no? Anticuerpos, ¿no es cierto? Y esos son los viales. Sí, entonces tengan en cuenta que es de otro ser vivo, ¿no? No es de un ser humano, entonces lo que puede ocasionarnos son reacciones alérgicas. Y en la posología dice, ¿no? Administrar lentamente, observando los signos de anafilaxia, ¿no? En caso de anafilaxia, administrar adrenalina, ¿sí? Puede utilizarse ustedes, si, por conveniente, corticoides, ¿no? Entonces, leí y dije, ya, dexametasona hay que ponerle. Le pusimos la dexametasona, luego el siguiente frasquito, ya, los dos viales que teníamos, ya, porque se vaya a Pilcopata, ¿no? Qué fácil. Ya, hay que mandar a Pilcopata porque no tenemos, ¿no? ¿Y cuánto se pone? No sé. Ya no hay que mandar a Pilcopata, sí. Y les decimos que ya lo han anotado. Ya, pues cúrale al personal técnico, ¿no? Le indico. Ya, cúrale porque mira, hay harto paciente, tengo que atender, le digo, ¿no? Y ya, ya, doctora, bien atenta la chica. Entonces estoy atendiendo el consultorio y se acerca, me dice, doctora, el paciente sigue sangrando. Ahorita, ahorita. Entonces el paciente sigue sangrando, me dice. Le habrás curado mal, le digo. No, doctora, sigue sangrando. Sí. Entonces, ¿por qué seguía sangrando Camilo? Y yo no sabía, ¿no? Ninguno de nosotros sabíamos por qué seguía sangrando. Muy bien, tiene efecto anticoagulante. Y la gente, ¿no? Que es mordida por la jergona muere por hemorragias si no acuden oportunamente al establecimiento. Entonces, ¿cuántos viales en promedio debemos de administrar, Cheralí? ¿Cuántos dijo? A ver, Abigail, que levantó su mano, ¿cuántos debemos administrar? Avi, contesta. Y Cheralí, avanza tus diapositivas en lo que es tratamiento. Ahí tienes un cuadro muy interesante. Ahí tienen su plagia, niños. La exposición muy buena, felicitaciones al grupo, ya muy bien, completa como debe ser, aunque mucha lectura, pero ya pues tiene buen contenido. Entonces, nosotros apenas habíamos usado dos viales y lo que el paciente tenía que recibir era aproximadamente en promedio 10. ¿Tienes la foto de los viales, Chera? No tienes. No, doctora, pero son unos goteritos pequeños. Nada de goteritos, son frascos, así como la presentación de la lidocaína, ¿no?
en vidrio o de la penicilina si quieren, vienen así, son transparentes y la etiqueta que tiene es blanco con verde. Ello, ¿en cuánto tiempo se administra? ¿Cómo se administra, Shirley? Y es Se administra, endovenoso, ¿ah? sí, es endovenoso, doctora, y se administra entre 30 a 60 minutos y Ya. de manera El lenta para primer darle. vial tenemos que administrarlo lentamente, ¿no? ¿Se tiene que diluir o es directo? Se diluye, doctora, como les mencioné, en 500 mililitros de cloruro de sodio al 0,9% y en el caso Ya. de los niños, Ah, solo en 100. ya. Lo importante es que ustedes, al administrar, busquen signos de anafilaxia. Ya saben manejar anafilaxia ustedes, ¿no? Adrenalina. Y hay que ver por qué no tenga este eritema en la zona de administración, que el paciente no presente dificultad respiratoria, todo ello hay que estar vigilando al administrar los viales. El primero es el que va a tener mayor probabilidad de hacer reacción alérgica, luego el segundo será pues menos, tercero, así, ¿no? Hasta llegar a los 10 viales. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? De acuerdo a las características de hemorragia del paciente. Como les dije, no, a nosotros nos pasó eso. Le habíamos pasado los 2 viales, pero el paciente seguía sangrando. Entonces, ¿qué necesitábamos? Administrarle mucho más sueros, ¿ya? Entonces, no olvidarnos de este suero antibotrópico. Es importante que ustedes sepan. Y en la selva y en nuestro país está tan estudiado todo esto, sabe, ¿no? El MINSA sabe que hay estos problemas, ¿no? Con las serpientes. Entonces, se tiene que dar el suero, ¿ya? El polivalente, ¿no? Antilachésico, anticrotálico. ¿Cuál es la serpiente que predomina en nuestra zona? Ya estoy diciendo, pues. ¿Cuál es? O de acuerdo a la epidemiología Sherali, ¿qué cosas has encontrado? El que En más Cusco, predomina. En Cusco también es el jergón, doctora. Jergón, ¿ya? El Ujú. Botrops. Sí, doctora. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que tener? El antibotrópico. Si en su zona tienen la chesis o tienen los crotalus, tendrán que tener pues esos dos. Y la gente les va a decir, la gente de la zona, ¿y qué te ha mordido? Obviamente no te va a decir pues un Botrops, ¿no? Te va a decir con el nombre conocido por ellos. En este caso, el jergón. ¿Sí? La shushupe, ¿a qué grupo corresponde? La shushupe, doctora, es la chesis. Y esa es ¿Ve? la selva, Amazonía. Muy bien. ¿Alguno de ustedes sabe de Iquitos? Y luego me va a estar escribiendo, doctora, ¿qué hago? Tengo una mordedura. ¿Ves? Por no entrar a las clases les voy a decir. Entonces, todo lo que estamos haciendo, chicos, se va a ver, se va a ver. Entonces, ustedes tienen que conocer las características de estas serpientes, ¿no? Tienen efecto coagulante, procoagulante, anticoagulante y, bueno, coagulante mismo, ¿no? Y proteolítico. Entonces, acuérdense que tanto la serpiente, el alacrán o la araña, ¿no es cierto?, tienen en su cavidad oral múltiples gérmenes. La otra complicación es que haya infecciones o porque ellos no se lavan la boca. Entonces tienen bacterias, son infecciones polibacterianas. Ya, lo otro, como tiene efecto proteolítico, hay destrucción de muchas células musculares y obviamente esas células o detritus celulares van a ser eliminadas vía renal. Entonces, el riñón pues es tan fino que no va a poder eliminar adecuadamente y ¿qué va a pasar? Se va a obstruir, entonces estos pacientes, su complicación, su mayor complicación y tal vez hasta mortal es la insuficiencia renal aguda, ¿no? Porque se está tapando por estos restos de las proteínas. Entonces, si ustedes tienen un paciente que probablemente pues está muy adentro en la selva, no ha podido administrarle, apenas han utilizado medicina natural, que ustedes tendrían que vigilar pasado el tiempo de 12, 24 horas, función renal, es su obligación. ¿Los viales podremos usar? Sí, podemos usar hasta las 24 horas. Ya tenemos que usar los viales, el suero, los sueros son antibotrópicos, bueno, el que corresponda, ¿sí? Y hacer la cobertura antibiótica si todavía tu paciente tiene buena función renal, buena hidratación y forzar diuresis para que el riñón siga funcionando. Porque si se obstruye, no creo que en esas zonas haya unidad de hemodiálisis. Si en nuestra ciudad, mire, regional, no tiene. En Lorena tiene su unidad, no sé cuántas máquinas nomás hay.
Entonces será la misma realidad pues en el resto del país. Ahora, en Pilcopata, en Patria, ahí no hay. Necesariamente esos pacientes son referidos a Cusco. ¿Ya? Y muchos de ellos no son asegurados, son gente del campo, ¿no? Entonces, mucho cuidado, hay que cuidar bien la función renal, ¿ya? Sobre los arácnidos, ¿cuál es el más mortal? Muy mortal, ¿por qué? Muy bien, muy bien. Este Loxoceles, ponle por favor su foto de la Loxoceles para que tus amigos la conozcan. Ahí está, muy bien esa foto, ¿ya? Todos tenemos esta araña, ¿no? Camilo decía, no, hay que limpiar los rinconcitos de la casa, ¿no? Y tienes razón, porque esta arañita, la que justo está en la flecha, ¿no? El Loxoceles o la araña violín, le dicen, ¿no? La araña marrón, la casera, vive pues en nuestras casas. Todos en nuestra casa tenemos esta araña. Peor ustedes que no limpian nunca su habitación. ¿Cuántas arañas tendrán ahí? Entonces, esta araña, ¿por qué es mortal? ¿Qué contiene su ponzoña? Camilo, ¿qué contiene? Muy bien. Proteolítico, ¿ya? La predominante me parece que es la 5-mielinasa, ¿sí? Entonces tiene efecto proteolítico. Y lo mismo que la mordedura de las serpientes, al ser proteolítico, lo que va a producir es la obstrucción renal, ¿no? Esa es la complicación más frecuente de esta. Por eso es que el paciente se muere. Entonces, ¿cuál es un signo patognomónico de la mordedura por este Loxoceles? ¿Qué aparece al inicio? Te mordió y luego ¿qué aparece? Y es típico de Loxoceles. ¿Qué es Camilo? ¿Ya? Antes, antes, en piel, ¿qué cosa aparece? La famosa placa libeloide, ¿ya? Muestra tu imagen de inicio. Ahí está chicos, en la B. Entonces, esta mancha o famosa placa libeloide se aparece de inmediato, ¿ya? Te mordió la araña, no has visto ni qué cosa te ha mordido, solo sentiste, ¿ya? Que algo te picó, te mordió, yo qué sé. Y si es una araña casera, ¿no? Esa marrón, aparece una mancha violácea llamada placa libeloide. Y obviamente esto va creciendo con el tiempo y no demora mucho, en 1 o 2 horas va creciendo. Entonces, si tú tienes esa imagen en la piel, ten por seguro que es un Loxoceles y que está produciendo proteolisis con el riesgo de daño renal. Obviamente, al haber ya lo que Camilo dice, ¿no? Que la hematuria, que no sé qué, eso ya van a ser complicaciones donde el cuadro ya pues se ha intensificado, ¿no? El veneno se ha diseminado. Entonces, ni bien vean ustedes esta lesión, ¿no? Sentí que algo me, no sé, pues estaba yo cambiándome mi ropa, bañándome, no sé, ¿no? Y me aparece esa lesión, me está doliendo y ahora está apareciendo un moretón. Y estoy viendo que está creciendo, el paciente les va a decir eso, y está creciendo. Entonces, de inmediato ustedes tienen que pensar que es un Loxoceles. ¿Y cuál es el tratamiento de Loxoceles? Con Camilo. ¿Cuál es su tratamiento? El suero específico antiloxocélico, doctora. Muy bien, el antiloxocélico, ¿ya? De inmediato el antiloxocélico. Antes de la pandemia, ¿no? En el seguro hay un doctor que trabaja, pues es creo que el director médico de la mina de las Bambas, ¿no? Entonces era mi amigo, no somos amigos hasta ahora,
Y me trae pues un ingeniero, ¿no? Me dice, Marco, felizmente que estás de guardia. He traído a un ingeniero, me dice. Así, ¿y qué le ha pasado ahora, doctor? Así, es que algo le ha mordido y no sabe qué cosa le ha mordido. Pero estoy seguro que es la loxoceles, me dice. Así, sí, parece que ha sido en su casa, por ahí. Entonces le vemos al ingeniero, de verdad, pues tenía la placa libeloide, no era tan fea como el D, ¿no? Era apenas como el B, la imagen B que nos ha puesto su compañero. Y era eso, entonces nosotros es casi seguro, ¿no has visto, ingeniero? No, no he visto, solo he sentido que algo me mordió o me picó, no sé. Y de inmediato a conseguir el suero antiloxocélico. ¿De qué color es este frasquito? Ese también rosado con blanco. Y en el seguro no teníamos pues el suero antiloxocélico. Entonces, todo lo que es MINSA y estos antídotos se prestan entre hospitales. Entonces, la químico farmacéutico de la emergencia dijo, necesitamos el antiloxocélico, ya, es urgente. Y nos consiguió, ¿cuántos? 4 viales creo que son. Ya nos llegó a conseguir 4. Y la administramos como ustedes, como en el antibotrópico, ¿no? Uno por uno y con mucho cuidado. Ya, dilúyalo y lento licen. Y en ese entonces creo que estaban rotando alumnos, le pusimos solo el oxímetro y veíamos, ¿no? Para ver que el paciente no nos haga reacción alérgica, ¿no? Y estar observando mientras le poníamos. Entonces toleró muy bien el ingeniero y le llegamos a poner 4 viales, a pesar que ya tenía 8 a 10 horas, ¿no? Entonces, también, al igual que la serpiente, tenemos que darle cobertura antibiótica. Opcional puede o no puede ser uso de corticoides, ¿ya? Eso no nos va a ayudar mucho. La buena hidratación y vigilar función renal, muy bien. Buena diuresis, buena hidratación. Si es necesario forzar diuresis con una furosemida, pueden hacerlo. Lo importante es asegurar que el riñón no se obstruya, no se tape con los detritus por la proteólisis que hay ahí, ¿ya? En cambio, la araña, la viuda negra, que su nombre parece, es muy llamativa, la viuda negra, ¿dónde es su hogar de la viuda negra? ¿Dónde vive? Chicos, ¿dónde vive la viuda negra? Apúrense a que ya nos hemos pasado de la hora. En entornos rurales, doctora. Ya a ustedes que les gusta ir a pasear al campo, habrán visto pues viudas negras, ¿no? Ahí. Entonces, la viuda negra, bueno, su característica es negra, ¿no? Como dice su nombre, y su manchita roja, ¿sí? Esta diferencia de loxoceles no es mortal, solo que ocasiona dolor intenso. ¿Por qué? Porque tiene las neurotoxinas. Ya no va a ocasionar muerte, no va a ocasionar daño renal, solo neurotoxinas, dolor intenso. Entonces igual yo estaba en Patria, ¿no? Y me traen a un niño, pues un niño de cuántos, 7, 8 añitos sería. Y el niño gritaba de dolor, me ha dolido, me ha mordido la araña. ¿Qué cómo era la araña? No sé, no he visto, ¿no? Y le había mordido en el dorso del dedo, más o menos por ahí, en el dorso de la mano aproximadamente. Y le dimos, no les miento chicos, metamisol, diclofenaco, tramal, ¿sí? Nada, no le calmaba, gritaba el pequeño, gritaba de dolor. Entonces yo me acordé, se me prendió mi foquito y dije, ¿y si le hacemos un bloqueo? Porque en traumatología les enseñan a bloquear, ¿no? Con lidocaína. Entonces me atreví, lo bloqueé al pequeño con lidocaína. Y a medida que infiltraba la lidocaína, tranquilo. ¿Cuánto tiempo dura la lidocaína, chicos? Su vida media, ¿cuánto es? ¿Saben? Aprox. ¿Cuánto es? Nadie. 1 a 2 horas, muy bien, 1 a 2 horas. Entonces, 1 hora silencio total del niño. Y no había la mancha, la placa libeloide, no había eritema, solo había el dolor intenso del pequeño, ¿no? Entonces, 1 hora, todos tranquilos y felices, ya está. Pasa la hora y otra vez el niño empieza a gritar, ¡ah, me duele! Otra vez, pues a ponerle el infiltrado, el mismo pequeño nos pedía, póngame otra vez, póngame. Y le pusimos pues su lidocaína, entonces aprendan bien medicina. Mira, a mí me sirvió un montón cómo hacer un bloqueo, ¿no? Tan sencillo, eso fue su tratamiento del pequeño y ya,
Con la segunda dosis ya le dimos pues, un paracetamol, yo qué sé, se fue más tranquilo, obviamente hay que ver, ¿no? Lo que es riesgo de infecciones, ¿ya? Nunca llegué a ver al Atrodectus, no vi al Loxoceles, no vi a la Jergona, ¿no? Las mataron. Lo que sí me traían eran sus parásitos en botellas. Botado, si mi hijo ha botado todo encima de tu mesa. Bueno, todo eso se vive, chicos, en su serum, lo van a ver y hay que aprender biomedicina. Y finalmente, la última historia que tengo sobre alacranes, y les puse yo ese tema, porque antes no lo hacíamos, ¿ya? ¿Dónde tenemos más frecuentemente los alacranes en Cusco, chicos? Miguel, que nos diga, ¿dónde hay alacranes? ¿En Cusco, ah? ¿En Cusco o, bueno, no sé, pues en sus provincias? ¿En qué lugar hay alacranes? Podría ser por Urubamba, sí, doctora. Muy Por- bien, en Calcan. Sí, porque los alacranes prefieren lugares secos, entre la hojarasca, entre las Así es. piedritas. Aunque no crean, tenemos alacranes, chicos. Entonces, un día yo estaba en la clínica de turistas, ¿no? Y me dicen, doctora, hay una paciente que le ha mordido, dice un alacrán. Yo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cuándo existe? Entonces me acerco y la gringa nos contaba, porque al ducharse en uno de esos hoteles por Calca, Urbamba, no sé en qué son exactamente, creo que era por Calca. Dice, al ducharse y al secarse, ¿no? Con la toalla, algo le mordió. Y vino pues desesperada la gringa, desesperada, de afuera, de que me ha mordido esto. Y trajeron, esa vez sí trajeron al alacrán, una cosa chiquita era, ¿no? Trajeron al alacrán. Y yo no sabía qué hacer, porque alacrán, bueno, araña, serpiente, lo que sea, alacrán. A leer, pues jóvenes al toque. Y ahora, ¿cómo se trata esto? Y a investigar un poco, y felizmente los alacranes que tenemos acá en la ciudad no son venenosos, ya, entonces no es como los que pues en esas zonas, como en Egipto, en esas zonas, no es lo mismo. Entonces, como no son venenosas, solo ocasionan también dolor por sus neurotoxinas, y hay que manejar su dolor, ¿no? Y explicarle, obviamente, al paciente de que pues no es mortal, ¿no? Pero la gringa decía, siento que no puedo respirar, siento que me falta el aire, o sea, era más su crisis, ¿no? De ansiedad. Ya, entonces, podría ocasionar, sí, como ahí dice en la diapositiva, parestesias, un poco de edema, ¿no? Y equimosis, pero en esta gringa, en el caso que yo vi, no había eso, netamente era el dolor y el temor, ¿no? Que le iba a pasar a la turista. Y efectivamente la tuvimos en observación, no sé, pues unas 4 horas y no hubo mayor problema. Le calmamos su dolor, le explicamos que no era mortal y tranquila, que no había antídoto y tranquila. Ya, entonces, estos temas jóvenes son frecuentes, no son raros, les va a tocar. Hay que aprenderlos bien y aprender a reconocer cuando es una serpiente, si es que les traen la serpiente, si es venenosa o no, aunque la gente, los pobladores conocen muy bien, ¿no? En lo que es la placa libeloide, no olvidarnos que es característica del oxoceles, y que el alacrán, bueno, dónde tenemos, en qué zonas, y las complicaciones, ¿no? Entonces, toda la gente quiere antídoto, póngame mi antídoto. Y sí hay pues antídoto para caso de jergona, ahí han visto ustedes de la chesis y crotalius, ¿no? En serpientes sí hay, de hecho. En lo que es arañas también. Ahora, el último comentario. ¿Qué pasa si viene Gracie y les dice, hace 3 días me ha mordido la araña? ¿Qué harían? ¿Le ponen el antídoto o ya no ya? Ya no serviría, doctora, solamente habría que observar cómo está la Hasta lesión. 24 horas, ¿no? Lo que les toca ver a ustedes es la función renal y si hay proceso infeccioso. ¿Estamos? Sí, doctora. Ya, creo que nada más. Chicos, ya con los delegados vamos a coordinar para una clase de práctica y en esa recuperaremos lo que nos falta de gases, ¿ya? Yo creo que ya en las prácticas hemos avanzado bastante. Sí, para no atrasarnos. Nada más, eso es todo, jóvenes. Nos Hasta luego, vemos. doctora. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima, doctora. Muchas gracias, doctora.